Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Primera decisión, esta mañana se baja de la consulta y anuncia que va a primera vuelta solo. Otro para ese nutrido tarjetón, Juan Fernando Cristo, el exministro, que no va a participar, no va a enfrentar a Roy Barreras y a Daniel Quintero. Andrés Carmona. Así es, Néstor, muy buenos días. El anuncio lo acaba de hacer hace pocos instantes el exministro del Interior y precandidato presidencial del partido En Marcha, Juan Fernando Cristo. Dice que no va a participar en la consulta del Frente por la Vida. Asegura que la decisión del Consejo Nacional Electoral que inhabilitó al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, a participar en dicha consulta alteró de manera sustancial el sentido político de la consulta de centro-izquierda al impedir una participación de una candidatura representativa de la izquierda. Que una consulta que no garantice la convergencia de quienes comparten la agenda de reformas sociales, ampliación de los derechos y mayor inclusión corre el riesgo de fragmentar la centroizquierda en Colombia. Escuchemos lo que acaba de anunciar el exministro Cristo desde Sincelejo. Y luego de consultar con los candidatos al Congreso de Marcha, con las direcciones departamentales, con los grupos de mujeres y de jóvenes del partido, hemos tomado la firme decisión de continuar en la campaña hasta la primera vuelta presidencial el 31 de mayo y no participar en ninguna de las consultas previstas para este 8 de marzo. Néstor, con esta decisión entonces quedan por fuera de la llamada consulta del Frente por la Vida Iván Cepeda, inhabilitado por el CNE para participar en la consulta, pero no para ir al 31 de mayo, como ya se inscribió como se inscribirá en los próximos días Iván Cepeda. Juan Fernando Cristo queda por fuera. Luis Gilberto Murillo, el ex canciller, también decidió ir solo a la primera vuelta, y esa consulta del Frente por la Vida quedaría con Roy Barreras, Daniel Quintero, y queda esperar la decisión de Camilo Romero, pero todo parece indicar que va también a apartarse de esa consulta, Néstor. Sí, yo creo que Camilo Romero va a terminar anunciando esta misma mañana la adhesión a Iván Cepeda. Y el otro candidato, bueno, Felipe, meta al doctor Cristo en este tarjetón, ¿no? Lo acaba de escuchar usted diciendo, se van a arriesgar muchos a sacar muy poquitos votos, porque esto lo que hace es una explosión gigante de candidatos. Y muchos identificados entre Roy, que apoyó al presidente Petro, Juan Fernando Cristo, que fue ministro de Petro, Murillo, que fue canciller de Petro, Clara López, aliada de Petro. Felipe, van a quitarle muchos votos, me da la impresión. Es la atomización de la izquierda. A Cepeda, claro, que es el candidato del presidente Petro. Sí, y hay otros... Pero igual el centro y la derecha también van a ir atomizados. Sí, en el centro ubico a Armitage, que también está anunciando que va solo. Luis Gilberto Murillo también está notificando esta mañana su estrategia, que fue embajador de Colombia en Washington, que fue ministro de Relaciones Exteriores. Mateo Piñeros. Sí, señor Néstor, el ex canciller del gobierno Petro, Luis Gilberto Murillo, había sido invitado al Frente por la Vida. Incluso Juan Fernando Cristo le había hecho un llamado la semana pasada, una vez él anunció su decisión de ir a esa consulta, para que Murillo se una a esta coalición. Las circunstancias de los últimos días, especialmente de las últimas horas, han llevado al candidato Murillo a descartar su participación en la consulta del Frente por la Vida. Dice que seguirá con sus firmas, él recolectó firmas, las presentó ante la registraduría y se va a presentar a la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Queda entonces un poco más dividido este sector: Clara López, Carlos Caicedo, Luis Gilberto Murillo, Juan Fernando Cristo, el ganador de la consulta entre Daniel Quintero y Roy Barreras. Pero además recordemos que en estas últimas horas, Néstor, Roy Barreras ha estado tratando de sumar algunos apoyos a esa consulta. Le ha hecho un llamado a Francisco Maltés, el expresidente de la CUT, también a Mario José Pizarro y a Gustavo Bolívar. Estos últimos dos evidentemente pues se van a ir con Iván Cepeda, pero lo que está tratando Roy Barreras es de llenar un poco esos espacios que se empiezan a desocupar en las últimas horas. ¿Quién tiene la intención en este momento? ¿Quién puede ser la persona o el dirigente político que se mete en esa consulta de Roy por invitación de Roy, Mateo?
No, Néstor, en este momento está muy difícil que Roy logre esos apoyos. Como le digo, él estaba llamando a María José Pizarro y a Gustavo Bolívar, que evidentemente pues han hecho campaña por Iván Cepeda desde hace algún tiempo. Habrá que ver si Francisco Maltés se une y terminarían entonces 3 candidatos, si eso llega a pasar. Francisco Maltés, el señor Roy Barreras y también Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín, pero evidentemente pues esta consulta perdió toda la fuerza y la izquierda va a llegar por lo menos con unos 5 candidatos, todo indica hasta el momento a la primera vuelta. Así es, perdió toda la fuerza, parece poquito. Gracias, Mateo 833. Lo que estamos viendo, Felipe, es un Roy desesperado, intentando inflar artificialmente los músculos, como esos fisiculturistas en los gimnasios, que se inyectan y se meten químicos. Pero el más hábil de todos esos es Roy. Felipe, echándole, yo no sé si esteroides, intentando meterle algo para darle legitimidad a una consulta. Pero aparece alguien ahí, eso no se preocupe, que aparece lo que corresponde al señor Huertas para Claudia López. Sí, Felipe, pero a ver, la estrategia de Roy ahora, era de la ganar. izquierda, nadie se va a ir, aparentemente, lo que dice Mateo, con Roy. Es que Felipe, Roy se quedó en el peor de los mundos porque en la izquierda no lo quieren, no confían en él. La estrategia de Roy Barreras era quedarse con el petrismo, quedarse con eso que se llama el pacto histórico. Le habían puesto originalmente el Frente Amplio y finalmente el Frente Amplio no cuajó. Néstor, pero mire, con esto que está haciendo Roy Barreras, ha avivado los temores en mucha gente del pacto histórico sobre la tradición, digamos, y él en esto pues puede quedar básicamente convertido, sí, en un hombre que saca unos votos, pero en alguien que genera profunda desconfianza. Y yo la verdad no creo que le convenga a Roy Barreras. Él es un hábil operador político, él ha logrado construir confianzas al interior del pacto histórico, ha logrado además servir a ese proyecto cuando estuvo como presidente del Senado y podría seguramente ser un gran activo para ese proyecto, pero así está generando solo desconfianza. A mí en cambio me parece raro que consideren una deslealtad de Roy y una traición ir a la consulta, que lo que pretende es agregar. En cambio, los que pasan a primera vuelta sí les parece perfecto, como si esos no traicionaran también. Pero si hablo de los petristas, ¿no? De los exministros, por ejemplo. ¿Por qué ellos sí pasan a primera vuelta y eso no es traición y se van solos? Y en cambio Murillo y Cristo. Sí, por ejemplo, no están adhiriendo a Iván Cepeda. No me parece lógico. Mire, anoche estaban inscritos Roy Barreras, Camilo Romero, que hoy decidirá si se baja o no, Daniel Quintero, sí va, Marta Viviana Bernal, no la conozco, que es una precandidata inscrita ya está preinscrita. Y Leonardo. Y Tico Pineda. Tico Pineda, que es un viejo amigo militante del M19 del presidente Petro. Sí, un histórico del M19. Sí. Néstor, pero mire, esto es muy sencillo. El 8 de marzo a las 4 de la tarde, si Roy Barreras saca 3 millones de votos o más, esa consulta, omnia consumata sunt, todo queda consumado. Y deja el petrismo... listo. ¿Pero qué significa eso, Néstor? ¿Significa que alguien, ellos se pueden bajar? Es que yo le hago una pregunta. No, la teoría de Aurelio ¿es cuál? Es buena, porque es si Roy llega a sacar más de los votos que sacó Iván Cepeda en la consulta de octubre, que fue 1,5 millones. ¿Qué pasa? Pues al final de cuentas las adhesiones son alrededor del que más votos tiene. Es decir, el otro se baja, el otro es vicepresidente. ¿Qué es lo que pasa ahí en la dinámica política? Es lo que no entiendo. No creo, porque los dos tienen mandato. Cepeda estuvo en la consulta de octubre. Ese tema de la componenda política y que usted va a ser mi vicepresidente y entonces yo le doy un ministerio y tal, no creo que esto vaya a funcionar. Aquí se les va a olvidar el 9 de marzo, este es mi pronóstico, padre, sumar y restar. Ok. A menos que Iván Cepeda esté sobradísimo en las encuestas en marzo, pues los votos que ponga Roy Barreras van a ser importantes, va a generar un hecho político. Petro quiere sumar, o sea que unos van a tratar a las buenas para que los escojan para vicepresidentes. Roy pretende forzar un hecho político, pero lo que parecería es que las consultas están maltrechas, malheridas, porque eso quería de la Aspriella. Se dice que muchos del CNE le jugaron a la carta de la Aspriella, que estaba muy interesado en aplacar o matar las consultas, porque si Cepeda hubiera estado en una de ellas,
pues lo deja atrás. Ahora los grandes quedaron por fuera y las consultas malheridas. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que Abelardo de la Espriella estaba buscando que Iván Cepeda participara en la consulta para que Roy Barreras le ganara y desactivarlo. Bueno. O eventualmente para que Cepeda le ganara a Roy y enfrentársela a Roy. También teorías de conspiración escucho esta mañana, Felipe. Lo que puede pasar, este es mi cálculo, es que el 9 de marzo, dependiendo la votación de Roy Barreras, que yo sospecho va a ganar la consulta, el 9 de marzo el presidente Petro los va a invitar a tomarse un café en la Casa de Nariño, a Cepeda y a Roy Barreras. Y en ese café, un café de amigos para hablar del futuro de Colombia, y en ese café va a quedar claro cuál de los dos es el elegido del presidente Petro. Va a ser muy difícil elegir un candidato del petrismo sin la bendición del presidente Gustavo Petro. Así es. 8 de la mañana, 38 minutos. Estás escuchando Blue Radio.